El cielo parecía de metal, bajo y sucio, como si alguien lo hubiera soldado encima del bosque. Yo, alma rentería, crucé el puesto de control con una mochila flaca y una credencial de prensa, que ya no abría puertas. Llegué a Chernóbil cuando el mundo entero se cansó de hablar del fin. Sin embargo, una señal insistente había vuelto a encender. Radios caseros entre Kiev y pueblos perdidos aseguraban que, entre la estática, se oía una melodía. Yo también la escuché y reconocí algo imposible. La canción de cuna que mi madre cantaba en Iztapalapa. ¿Por qué sonaría aquí? El guardia me dio un dosímetro que vibró como insecto atrapado. 36 horas, dijo. Sonreí por costumbre, pero me ardió la garganta. Hacía semanas que no escuchaba mi nombre en voz de otra persona. No vine por valentía, vine por necedad. Si una voz en la zona entonaba una canción mexicana, alguien me estaba llamando. Dentro, el bosque había invadido el asfalto, árboles torcidos, vidrios como dientes, charcos verdosos con polvo que brillaba. Un autobús escolar asomaba su techo y las telarañas vibraban como cortinas de capilla. El dosímetro pegó un brinco. Me detuve. El silencio pesaba como plomo. Saqué la grabadora, extendí una antena telescópica y hablé con nadie. Aquí Alma, reportando desde la zona. El aparato respondió con un chasquido, luego con un murmullo arrastrado. Zen. La ciudad apareció de golpe. Pripyat, edificios cuadrados, pintura en escamas. La rueda de la fortuna, enorme y quieta, miraba como un ojo oxidado. Papeles empapados rodaban por la plaza con frases mutiladas. Feli, Comi, Evac. La interferencia aumentó y, en ella, juraría que escuché mi nombre completo. Me paralicé un segundo, hasta que algo en el segundo piso de una escuela me obligó a mirar hacia arriba. Una niña con uniforme viejo, de pie, mirando sin parpadear. Alzó la mano como si estuviera en clase. Sonreía sin enseñar los dientes superiores. Y esa ausencia era más terrible que cualquier herida. Entré en la escuela. Olía a madera mojada y a libros que se deshacen. En el aula 3, barrio, hongos finos crecían en las grietas de los pupitres. No te voy a hacer daño, dije, y mi voz rebotó contra mapas que ya no describían ningún país. La aguja del dosímetro bajó de golpe, como si alguien lo calmara con la palma. Entonces rodó hacia mí una pelota de goma, sucia, que se detuvo en mi bota. La empujé de vuelta, desapareció bajo un escritorio. Escuché pasos pequeños en el polvo, pero no había nadie. Las huellas comenzaron a dibujarse solas, una tras otra, frescas, diminutas. ¿Quieres que te siga?, pregunté. Las huellas se aceleraron. Crucé el vestíbulo y salí a la plaza. El viento se había ido. Los árboles parecían contener la respiración. Seguía a esas marcas invisibles cuando la antena tembló. La voz, más nítida, dijo: regresen. No era cualquier voz. Era la de mi madre. El timbre, las pausas, la suavidad con la que decía mi niña cuando creía que yo dormía. Mamá, dije en automático. La rueda de la fortuna se quejó, moviéndose apenas. Sus cabinas rechinaron como si despertaran. El rastro terminó frente al edificio de la piscina. Las puertas estaban reventadas. Dentro, el mosaico tenía un azul apagado, casi inexistente. El trampolín apuntaba a un foso seco convertido en jardín de helechos. En las gradas, sombras sentadas, ordenadas, como público esperando a ver algo que no empieza. Busco una transmisión, dije, porque decir busco a mi mamá me dio pena con los muertos. El aire se heló desde mis tobillos hasta el cuello, una corriente que olía a electricidad vieja. La piscina devolvió la voz, esta vez sin estática: Alma, regresen. Yo sabía que no podía ser ella. Supe también que el dolor tiene imitadores. Pensé en trucos con parlantes, en saqueadores jugando bromas crueles, pero el piso vibró con otra frase, grave, como si hablara el concreto: no estamos solos. No era una sola garganta, eran muchas trenzadas en una. Mi grabadora marcó picos que jamás había visto. Si quieren que regrese,
Díganme a dónde, contesté, apuntando la antena hacia la silueta de la central. Allá, domando el horizonte. El dosímetro dejó de zumbar. Ni radiación, ni ruido, y en ese silencio perfecto, el foso seco reflejó un cielo que no estaba encima, azul limpio, aves dando círculos, una luz de verano. En el reflejo, sobre aquella agua imposible, se paró una mujer con trenzas negras y una vela encendida que no se consumía. La reconocí con el cuerpo, no con la razón. Regresen, repitió la mujer. Detrás de ella, en ese espejo que era mentira, apareció una puerta blanca con una mirilla redonda, como de submarino. En el mundo real no había puerta. ¿Qué hay del otro lado?, pregunté. Las voces, la de mi madre y otras, contestaron juntas: lo que quedó de ustedes. Las sombras de las gradas se levantaron al mismo tiempo, como si compartieran un solo músculo. Salí tambaleando al pasillo. La tarde se había espesado en un naranja que parecía humo. Los papeles que antes eran sílabas rotas ahora tenían frases completas, en español y con mi letra: no mires atrás. Cierra la puerta. Regresen. Toqué uno. Estaba tibio, como recién impreso. La rueda giró un poco más y, por un segundo, cada cabina encendió una lucecita amarilla que no existía hace un momento. Era bello y terrorífico, como un recuerdo que sonríe con dientes que no son suyos. Si vas a entrar, deja algo tuyo afuera, susurró mi madre, pegadito a mi oído. Volteé. No había nadie, pero el aliento quedó suspendido como neblina. Miré mis cosas, la mochila, la grabadora, la credencial. No quería soltar nada. Aún así, un poste de la rueda parecía latir bajo el óxido. Un corazón viejo pero obstinado. Pensé en la canción, Duérmete, mi niña. Pensé en las noches sin luz de la ciudad, en las estaciones que escupen estática como si fuera granizo, en las personas que ya no regresaron. No sé si soy valiente, si sé escuchar. Me quité la cinta roja que siempre llevo en la muñeca, un amuleto que nunca había funcionado, y la até al poste. Esto es mío, dije. El viento hizo una mueca de sonrisa. La cabina más cercana abrió su puerta sin tocarla, el metal rígido obedeciendo a una voluntad que no era la mía. Entré. La rueda soltó un gemido largo. La ciudad recuperaba el aliento. El chirrido de la cabina cerrándose todavía resonaba en mis huesos. Cuando el mundo giró despacio, como si el aire mismo se hubiera vuelto líquido. Afuera, la rueda de la fortuna ya no estaba oxidada, relucía, recién pintada, y las cabinas brillaban con vidrios limpios. El cielo no era gris, sino de un azul hiriente, imposible. Me bajé tambaleando y sentí bajo mis botas un suelo distinto, mosaicos húmedos, olor a cloro antiguo. Estaba en la piscina, pero ahora llena de agua cristalina, tan transparente que podía ver monedas oxidadas en el fondo. Un murmullo subía desde lo profundo. No era corriente ni burbuja, eran sílabas rotas, oraciones enredadas en idiomas que no reconocía. Me acerqué al borde. El agua reflejaba una multitud de rostros que no coincidían con los míos. Algunos lloraban, otros gritaban sin sonido. Entre todos, apareció la mujer de la vela, pero esta vez no estaba en paz. Su boca se abría demasiado, imposible, y de ella emergía un alarido que rompió la calma. Retrocedí. El dosímetro en mi bolsillo volvió a zumbar, marcando niveles de radiación incoherentes. Esto es un sueño, murmuré, pero la frase cayó como piedra en agua muerta, sin eco. Entonces, de las gradas, surgieron las sombras que antes parecían público. Ahora tenían forma, cuerpos humanos, pálidos, con ojos hundidos y boca cosida por cicatrices negras. Bajaban en fila, sin prisa, como alumnos obedientes que atienden a un timbre. Cada paso hacía crujir el concreto. La grabadora en mi mochila se encendió sola. La cinta empezó a girar, aunque nunca la había puesto a grabar. Una voz emergió clara, en un español con acento desconocido. No viniste por azar. Estás en deuda. Me congelé. ¿Deuda con quién? De niña. Mi madre siempre decía que no debíamos mirar hacia atrás
Cuando alguien nos llamaba en la calle, no contestes. Puede no ser humano. Esa advertencia resonó ahora como profecía. El agua de la piscina comenzó a hervir sin calor. Una burbuja gigante subió y explotó, liberando un olor metálico insoportable. Dentro del líquido vi cuerpos que no flotaban ni se hundían, quedaban suspendidos, como atrapados en una sustancia viscosa. Entre ellos reconocí uniformes soviéticos, trajes de minero y, al final, un vestido de lino, floreado que conocía demasiado bien, el que usaba mi madre en las fotos viejas. «Mamá», el grito salió antes de que pudiera frenarlo. Una de las sombras alzó la cabeza. Tenía sus ojos, idénticos, negros y dulces, pero la boca cosida permanecía cerrada. Entonces todas las sombras abrieron la boca a la vez, y el hilo que las cerraba se reventó. Un grito múltiple, agudo y cavernoso, llenó el espacio. El agua se levantó en espiral como si respondiera a su llamado. El techo comenzó a resquebrajarse. Trozos de cemento cayeron al agua, pero en vez de hundirse flotaban, como si fueran ligeros. La piscina era ya un espejo de tormenta. Sentí el piso temblar y el aire me jaló hacia adelante, hasta el borde. Traté de retroceder, pero una mano fría me sujetó el tobillo. Grité. Miré abajo. Un niño empapado, con pupilas blancas, me miraba como si me conociera de siempre. «No te vayas», dijo con voz hueca. «Ya casi empieza». Lo pateé instintivamente y caí de espaldas. La grabadora cayó al agua, pero no se hundió, flotaba encendida, girando como brújula. Emitía un canto infantil. «Duérmete, mi niña». El mismo arrullo. El coro de sombras lo acompañó, desafinado, aterrador. Me levanté corriendo hacia la salida, pero la puerta por la que había entrado ya no estaba en su lugar. Había un muro liso de azulejos. Toqué las paredes buscando otra salida, pero todo estaba sellado. El canto se hizo más fuerte. En el agua, los cuerpos comenzaron a moverse al unísono, como si nadaran en un ballet sin aire. La mujer de la vela volvió a aparecer sobre la superficie, pero la flama no iluminaba. Era una lengua de sombra que absorbía la poca luz que quedaba. Desesperada, miré hacia arriba. El techo estaba abierto, pero no mostraba cielo. Solo había más agua suspendida sobre mí, como un mar invertido que esperaba el momento de caer. En él, barcos oxidados flotaban al revés, y siluetas humanas caminaban sobre esa superficie como si fuera tierra firme. Una de esas siluetas me señaló con el dedo. Entonces escuché otra vez mi nombre. Suave, dulce, sin terror. Alma. Era mi madre. No venía de la grabadora ni del agua, sino de adentro de mi cabeza, como recuerdo que se impone. Alma, no mires lo que falta. Mira lo que sobra. No entendí, pero cerré los ojos y apreté los puños. El suelo vibró con tanta fuerza que pensé que iba a partirme en dos. Cuando abrí los ojos, la piscina estaba vacía de nuevo. Ni agua, ni sombras, ni cuerpos. Solo el eco húmedo y el olor a cloro seco. Mi grabadora yacía rota en el fondo seco. Me acerqué al borde. En el mosaico alguien había escrito con dedos ensangrentados una frase en español: «No debiste venir sola». El viento entró como cuchillo, y en el reflejo de los azulejos brillantes, detrás de mí, vi a la niña del uniforme, levantando la mano como en clase. Sonreía otra vez sin dientes superiores, y comprendí. Nunca había estado sola desde que crucé el puesto de control. El aire afuera de la piscina estaba helado, como si hubiera pasado de un vapor sofocante a una cámara frigorífica. Caminé por un pasillo largo, con mosaicos resquebrajados y lámparas oxidadas que nunca se habían apagado. Aunque ya no había electricidad en kilómetros a la redonda, cada lámpara zumbaba, y en ese zumbido distinguí palabras cortadas. Alma, re, gre, sa. Avancé tanteando con la linterna. Aunque no ayudaba, la luz se ahogaba en un polvo denso que parecía moverse contra mí. El dosímetro chirriaba como cigarra histérica. Pensé en volver, pero el pasillo detrás de mí ya no existía. Lo ocupaba un muro liso,
húmedo, como piel. El edificio me estaba tragando. El eco de mis pasos no coincidía con mi ritmo. Siempre había uno más, como si alguien caminara pegado a mí. ¿Quién anda ahí?, pregunté. La linterna iluminó un charco alargado. No reflejaba mi figura, sino la de una mujer alta, con uniforme de enfermera soviética. Tenía la cara cubierta con una máscara de gas, y de la boquilla colgaban filamentos como algas. En lugar de responder, inclinó la cabeza como un perro curioso y siguió mis movimientos en el agua. Aunque en el pasillo real no había nadie, llegué a una bifurcación. A la izquierda, el corredor descendía con escalones húmedos que olían a tierra recién removida. A la derecha, se alzaba una hilera de puertas metálicas numeradas con pintura roja: 5, 7, 11, 13, todas abiertas de par en par. Del lado derecho venía un canto, voces femeninas, delicadas, afinadas, como sirenas. Cantaban en ruso, pero de pronto, entre la melodía, emergió una frase en perfecto español: «Quédate, alma». Las voces eran hermosas y aterradoras. Cerré los ojos un segundo, y mi cabeza se llenó de imágenes que no eran mías: un hospital abarrotado, enfermeras corriendo, niños con vendas en la cara, hombres con quemaduras negras, un fogonazo, luego, silencio. Abrí los ojos empapada en sudor. El canto seguía, más fuerte, y venía de una de las puertas, la marcada con un 13. Me acerqué. Dentro había camillas oxidadas en fila. Sobre ellas, cuerpos cubiertos con sábanas, rígidos como piedras. Una radio vieja colgaba del techo por cables retorcidos. Emitía el canto. Me atreví a levantar una de las sábanas. El cuerpo no era cadáver ni maniquí, sino ceniza compacta, como escultura frágil. Al tocarla, se desmoronó, y del polvo surgió una ráfaga de aire que me susurró, directo al oído: «Nosotras no olvidamos». La radio se apagó de golpe. En la penumbra, los cuerpos bajo las demás sábanas comenzaron a moverse, lento, como si despertaran. No me quedé a esperar. Corrí hacia la salida, pero la puerta se cerró sola con un golpe metálico. «Golpeé», grité, y del otro lado alguien contestó con mi misma voz: «No salgas aún». El canto volvió, esta vez desde adentro de las camillas. Cada sábana se levantaba un poco, como respirando. Las enfermeras de las visiones aparecieron alrededor, materializadas entre sombras. Todas usaban máscaras de gas, y de sus boquillas colgaban hilos que se movían como tentáculos, buscando. Una de ellas extendió la mano hacia mí. No corrí. Estaba paralizada. Sentí que si me tocaba, no volvería a despertar. Pero entonces, detrás de ellas, una figura pequeña se asomó, la niña del uniforme escolar, sin dientes de arriba, levantando la mano otra vez. Ahora señalaba hacia un rincón donde la pared tenía un hueco oscuro, como respiradero. Entendí la señal y me lancé. Arrastrándome, logré salir entre escombros y tuberías oxidadas. El aire apestaba a hierro. Me incorporé en un pasillo distinto, más estrecho. Detrás, las voces seguían cantando, y cada sílaba se filtraba por los tubos, persiguiéndome. El dosímetro se volvió loco, marcando un nivel imposible. Sentí un pitido agudo en los oídos. Caí de rodillas. En ese zumbido se formó una frase: «No viniste por tu madre, viniste por nosotras». Alcé la vista. El pasillo terminaba en una puerta blanca con mirilla redonda, idéntica a la que vi en el reflejo de la piscina. Esta vez estaba frente a mí, real, y la manija temblaba como si alguien del otro lado estuviera desesperado por abrir. Cuando di el primer paso, un brazo delgado emergió del hueco del respiradero y me agarró la muñeca con fuerza. Era la niña. «No abras todavía», me dijo en un susurro quebrado. Sus ojos brillaban como dos fósforos a punto de apagarse. El pasillo entero vibró, como un corazón que late con furia. La puerta blanca se abrió sola a apenas unos centímetros, y de la rendija escapó una luz que no era humana, blanca, sí, pero con un resplandor que hacía doler los huesos. Y entre esa luz, miles de manos transparentes se estiraron hacia mí. El pasillo temblaba detrás de mí,
como si respirara. La niña ya no estaba, solo quedaba el eco de su advertencia. Frente a mí, la puerta blanca con la mirilla seguía abierta unos centímetros, y de su interior salían esas manos pálidas, retorcidas, que se estiraban como raíces buscando carne. Cerré los ojos, conté hasta 3, y di un paso atrás. La puerta se cerró sola con un golpe sordo, y el silencio volvió a golpearme los tímpanos. Seguí caminando sin saber hacia dónde. Los muros se volvieron más estrechos, como si el edificio se deformara. Pasé por un corredor lleno de ganchos oxidados, de donde colgaban pedazos de ropa civil y militar. Los ganchos se movían como si algo invisible se colgara de ellos. Cada prenda goteaba un líquido oscuro que olía a tierra mojada y hierro. Llegué a una sala amplia. El techo era alto, sostenido por vigas retorcidas. Allí, en el centro, había una montaña que a primera vista parecía de escombros, pero al acercarme vi lo que era: huesos, cráneos amontonados, costillas, fémures, miles de restos formando un montículo que casi tocaba el techo. Algunos aún tenían trozos de uniforme, otros cintas de colores enredadas en el cabello, y lo peor, varios cráneos movían la mandíbula, murmurando en idiomas distintos. Me acerqué hipnotizada. Entre el murmullo, uno destacó, un español perfecto, con voz femenina: Alma, aquí estamos. Un cráneo sin mandíbula me miraba con cuencas vacías. Me arrodillé sin pensar, temblando. La voz siguió: nosotras recordamos tu sangre, no eres extranjera. De golpe, el montón se agitó, los huesos empezaron a deslizarse, a acomodarse solos, hasta formar figuras humanas incompletas. Un esqueleto con 3 brazos, otro con 2 cabezas, otro con las costillas abiertas como alas. Se pusieron de pie, torpes, y comenzaron a caminar hacia mí. Corrí, pero el suelo era de ceniza y cada paso me hundía hasta los tobillos. Los huesos me seguían, crujientes, como un ejército. Busqué salida y encontré un arco de concreto. Al atravesarlo, el ambiente cambió. Era un túnel iluminado por lámparas fluorescentes que parpadeaban. Todo parecía más moderno, como un pasillo de hospital subterráneo. Las lámparas zumbaban, y en su zumbido escuché algo nuevo: llantos de bebés. Seguí el sonido hasta una puerta con ventana de vidrio. Dentro había incubadoras alineadas, todas oxidadas. Cada una contenía algo que no debía existir: fetos gigantescos, con piel traslúcida, ojos negros y bocas abiertas como pozos. Se movían lento, golpeando el cristal desde dentro. Una alarma empezó a sonar sin que nadie la activara. Las incubadoras vibraban. De pronto, el cristal de una se resquebrajó. Corrí de nuevo, pero en el reflejo de la ventana vi algo que me heló. Yo misma, con bata blanca, sosteniendo una de esas criaturas en brazos, cantando el arrullo de mi madre. Traté de no mirar atrás, pero un reflejo me obligó. El montón de huesos había llegado al túnel. No corría, flotaba, avanzando como marea blanca, y cada cráneo cantaba la misma canción infantil. La melodía se multiplicaba hasta volverse insoportable. Me tapé los oídos, pero sonaba dentro de mi cabeza. En medio de esa cacofonía, apareció la niña del uniforme, justo en la curva del pasillo. Me hacía señas con la mano. Grité: «¡Ayúdame!». Ella negó con la cabeza. Sus labios se movieron sin sonido. Me obligué a leerlos. «No corras. Escucha». Me detuve, aunque el miedo me partía. El coro de huesos llegó a rodearme, pero en lugar de atacarme, se arrodillaron. El canto bajó de volumen hasta volverse un suspiro. Entonces, todos hablaron a la vez. «Somos lo que quedó cuando se abrió la puerta». La niña repitió el gesto de levantar la mano, como en clase. La luz parpadeó, y por un instante, todo el pasillo desapareció. Vi otro lugar, una ciudad entera cubierta de ceniza, sin un solo árbol, sin cielo. En medio, una puerta blanca gigantesca, y detrás de ella, un resplandor que tragaba edificios. Reconocí la rueda de la fortuna, la piscina, las calles de Pripyat.
pero todo estaba fundido en un mismo paisaje muerto. Cuando volví en mí, los huesos habían desaparecido, solo quedaba yo, de pie en un pasillo vacío, frente a una nueva puerta blanca con la mirilla redonda. Esta vez, no temblaba, me esperaba abierta, silenciosa. El pasillo donde quedé inmóvil se estiraba como un túnel interminable, y la puerta blanca ya no estaba. Sentí que cada ladrillo tenía ojos, que el concreto escuchaba mis latidos. Caminé hasta que mis piernas se entumecieron. De pronto, el aire cambió, olía a humo, a madera ardiendo, y un murmullo de multitud crecía con cada paso. Doblé una esquina y me encontré en lo imposible, una avenida entera de Pripyat reconstruida, como si nada hubiera pasado. Los edificios se erguían intactos, las ventanas tenían cortinas, los faroles iluminaban, y en las calles había gente, pero no eran vivos. Todos caminaban en silencio, con la piel gris, los ojos vacíos y las bocas cosidas con hilo negro. Marchaban en fila, hombres, mujeres y niños, avanzando hacia el mismo punto, una torre lejana con un reloj que no se movía. El silencio de sus pasos era más aterrador que cualquier grito. Solo se oía el roce de miles de zapatos contra el pavimento. Intenté hablarles. Alguien me escucha. Nadie giró. Entonces vi algo que me heló. En medio de la multitud, estaba yo, mi doble, con la misma ropa, el mismo cabello, marchando con la cabeza baja. Supe que si llegaba a alcanzarme, dejaría de existir. Me lancé entre los marchantes, empujando, tropezando con cuerpos fríos. Todos seguían sin reaccionar, como si no sintieran nada. Corrí hasta quedar frente a mi doble. Alzó la cabeza, sus ojos eran dos huecos negros, y de su boca cosida salía un suspiro húmedo que me envolvió. No debiste venir, murmuró sin abrir los labios. La multitud se detuvo, todos giraron hacia mí al mismo tiempo. Los hilos de sus bocas comenzaron a reventar, uno por uno, como cuerdas rotas, y un gemido colectivo llenó la calle, tan agudo que me sangraron los oídos. Caí de rodillas, mareada. Entre los rostros vi de nuevo el de mi madre, caminando entre ellos, pero sin coser. Sus labios se movieron en silencio. Escucha. El suelo tembló, los edificios comenzaron a desmoronarse, pero no caían hacia abajo, eran absorbidos hacia el cielo, como si alguien los jalara desde arriba. La multitud levantó los brazos en sincronía, pidiendo ser arrastrada también. Uno por uno empezaron a elevarse, despegando del suelo sin peso. El aire se llenó de cuerpos flotando, gimiendo, y yo en medio, sin saber si escapar o dejarme llevar. De pronto, alguien me tomó la mano. Era la niña del uniforme. Todavía no, dijo. Su piel estaba helada, pero firme. Me jaló hacia un callejón estrecho, y mientras corríamos, la multitud ascendía como un enjambre de insectos enloquecidos. El cielo se abrió en un resplandor blanco, el mismo que había visto detrás de la puerta. En el callejón, nos detuvimos. La niña me miró por primera vez sin sonrisa. Ellos no descansan porque tú abriste la señal. La canción era llave. No entendí. Ella suspiró. El arrullo no era de tu madre, era de nosotras, las que quedaron atrapadas. El eco de la canción volvió a sonar en las paredes, y de las sombras emergieron figuras femeninas, decenas, con vestidos viejos, con ojos apagados. Todas repetían el arrullo, pero sus voces eran huecas, deformadas. La niña soltó mi mano y se unió a ellas. Me di cuenta entonces de que ella también estaba muerta. El callejón se cerró tras de mí como si nunca hubiera existido. Ahora estaba en una sala circular, con espejos altos en todas direcciones. En cada espejo sexta versiones de mí misma, enfermera, madre, cadáver, niña, anciana. Todas murmuraban a coro, regresa. Me acerqué a un espejo donde mi reflejo lloraba sangre. Extendí la mano y, al tocarlo, el vidrio se volvió líquido. Un brazo idéntico al mío salió de él y me sujetó con fuerza, tirándome hacia adentro. Grité, pero del otro lado solo escuché mi propio eco, burlón. Antes de hundirme por completo, otra voz irrumpió, la de mi madre, fuerte, clara,
real. Alma, no cruces. Ese instante me dio fuerzas para zafarme. El brazo desapareció. El espejo volvió a ser sólido. Y yo caí al suelo jadeando. El coro enmudeció. Los espejos se resquebrajaron a la vez, como si alguien los golpeara desde dentro. En cada grieta brillaba la misma luz blanca de la puerta. Una de las paredes cayó, revelando lo que sabía que vendría, la puerta blanca, abierta de par en par, esperándome. El eco de la multitud desapareció como si alguien hubiera cerrado un libro. La calle intacta se derrumbó de golpe, y yo quedé sola en medio de un páramo gris. El cielo era un techo bajo de nubes muertas. No había viento, ni pájaros, ni nada que respirara. Frente a mí, solitaria, estaba la puerta blanca con la mirilla redonda. Esta vez no flotaba, no temblaba. Estaba clavada en la tierra como si siempre hubiera pertenecido allí. Me acerqué despacio. Cada paso hacía crujir el suelo, pero no era grava ni ceniza, eran dientes humanos, millones de ellos, apretados como arena. El sonido me revolvía el estómago. El dosímetro en mi bolsillo dejó de funcionar. La aguja giraba como loca, sin sentido. El aire se volvió pesado y tuve que cubrirme la boca para respirar. Alma. La voz de mi madre llegó nítida, como si estuviera detrás de la puerta. Si entras, ya no regresas. Me detuve. Nunca había sonado tan real, tan cercana. ¿Eres tú?, pregunté. La garganta seca. Silencio. Luego, otra voz, idéntica a la mía, contestó desde adentro. Ya estás aquí. La mirilla de la puerta brilló. Me acerqué y miré. Del otro lado había un cuarto infinito lleno de espejos. En cada uno, yo moría de una forma distinta, quemada, ahogada, colgada, enterrada viva. Todas esas muertes se repetían como una orquesta macabra. Una de esas yo se giró y me miró directo a los ojos, consciente. Sus labios se movieron. Déjate entrar. Retrocedí, pero el suelo de dientes comenzó a hundirse. Me arrastraba hacia la puerta. La niña del uniforme apareció a mi lado, como siempre, levantando la mano, pero esta vez habló con voz clara. Yo era como tú. También seguí la canción, y abrí la puerta. Su rostro se agrietó, dejando ver que debajo no había carne, sino ceniza compacta. Ellos no te quieren a ti, quieren lo que traes. Tu voz. El viento inexistente empezó a empujarme. La puerta se abrió lentamente, mostrando aquella sala infinita. Detrás de mí, escuché pasos. La multitud de los olvidados volvía. Los esqueletos, las enfermeras de gas, los cuerpos de la piscina. Todos avanzaban. No huían de la puerta, marchaban hacia ella como si fueran parte de la bienvenida. Mi madre volvió a hablar, pero no desde adentro. Detrás de mí, entre las figuras, estaba ella. No era fantasma ni sombra, era ella, igual que en mis recuerdos, con su vestido floreado. No abras, hija, si cruzas, no quedará nada. Quise correr hacia ella, pero el suelo me devoraba los pies. La niña me miró, seria. Tienes dos opciones: quedarte aquí, atrapada como yo, o cruzar y perderte en todas tus muertes. Su voz tembló. No hay regreso. El coro empezó a cantar el arrullo. Miles de voces, deformadas, repitiendo: duérmete, mi niña. La puerta se abrió del todo. La luz blanca me envolvió, quemándome la piel. Respiré hondo, cerré los ojos, y en ese último instante, antes de decidir, entendí la verdad. La canción nunca fue un llamado, fue una advertencia, pero ya era tarde. La puerta me tragó. Nadie volvió a verme.